impresionante. De todo. La Argentina, viste, tiene todos los condimentos. Entre ellos lo último, ¿no? De Pablo Moyano, el salvaje, que cambió, viste, si te parece, compartimos un video, cambió de lo que iba a ser una organización para diciembre a lo que es hoy su renuncia a la CGT. ¿Te parece que lo veamos? Veámoslo. A ver. Varios gremios de transporte están impulsando una nueva medida para diciembre y después creo que hay una reunión de mesa chica del CGT donde algunos compañeros también van a plantear llevar adelante una medida de fuerza o una gran movilización para el mes de diciembre. A few moments later. Pablo Moyano se fue de la CGT, ya venía con divergencias de todo tipo. Ahí está la renuncia. Me dirijo a ustedes que he tomado la decisión de renunciar a mi cargo como co-secretario general de la Confederación General del Trabajo al no coincidir con las decisiones tomadas por la llamada Mesa Chica. Estos videos que ilustran, ¿no? Y que nos explican bastante lo que pasa. ¿Cómo lo entendés? Porque, a ver, una cosa es cómo se va diluyendo la representatividad de los moyanos y de todo el sector sindical, pero la otra es que el gobierno está logrando su efecto, ¿no? Diluyendo el poder sindical y a la vez tratando con un sector y Moyano no tiene lugar ahí, ¿no? Totalmente, mirá, recién lo hablábamos con Cami de Balabjén, que le asumo aquí. Se viene, Cami, en este caso, una pelea cada vez más fuerte. Sí, obviamente, y además interna incluso entre la familia Moyano. Está claro que ahí también hubo una interna entre el padre y el hijo. En la CGT están habiendo realmente muchas, podríamos decir, estrategias de relacionamiento con el gobierno, pero cada vez hay más un consenso respecto de la necesidad de ese diálogo y de no hacer básicamente lo que hizo el sector agrocomercial. Es decir, confrontar a tal nivel que se demostró que no iba a haber una retirada del gobierno y tuvieron que sacrificar muchos de los privilegios que en oportunidades interiores, incluso con la salida de LAN de la Argentina, no habían estado dispuestos a sacrificar. Vos sabés, Hugo, que Sí. Nacho Grimaldi, lo sumo también con nosotros. Claro. Nacho, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Y además, complementando lo que decía Cami sobre lo que sucede adentro del clan Moyano, esto tiene efectos en el universo sindical. En el gobierno comienzan a hablar de una división, de una nueva grieta en los sindicatos. Por un lado, los dialoguistas y por otro lado, los combativos. Combativos encabeza Pablo Moyano. Hay una placa, ¿no? Una placa que te muestra la cantidad de años, creo, de permanencia, la historia. Sí. Bueno, vos es que hoy cuando hablaba con un funcionario de la Casa Rosada, Impresionante esto, ¿no? sacaba como si fuera conceptos de una carpeta. Primero hablando de casta sindical y luego de esta grieta. Pero ahí ves la casta sindical, la cantidad de años. Para los sub-30, bueno, nosotros llegamos a este mundo y estas personas estaban en el mismo cargo que Llegaba, cuando están ahora. Vos, Ya Nacho, estaban. ¿qué edad tenés, Nacho? El otro día lo hablamos, 28. Y esto ya... Y Cami también. Mira, vamos... 26. Por ahí, todavía menos. Mira, Amadeo Genta de Sutecba llevaba 11 años cuando Camila y Nacho Grimaldi nacían. Eso es en ¿No es el Barrio 83. Nuevo? Claro, Amadeo Oyenta está desde el 83. Mirá vos. Barrio Nuevo, 39 años. Rodolfo Daer en alimentación, 39 años. Armando Cavalieri, 38 años. Lin Sherry, 38 años también. A Hugo Moyano, 37 años. Y después están los jóvenes, Hugo. Está Maturano, 30 años. Piumato, 34 años. Rodríguez, 34 años. Y Gerardo Martínez, 34. La vida se juega por mundiales, jugaron 10 mundiales estos muchachos. Claro, claro, 10 claro. mundiales. 10 mundiales, 10 jugaron. mundiales. Así medís la vida. Ahora, Está muy bien. a mí me gustaría agregar un dato, porque nosotros ahí con La Cornisa durante mucho tiempo seguimos las causas de los Moyano. Tienen 6 causas al menos. Yo la repasaba rápido, si te parece lo digo, para que Sí, cómo también en algún momento la justicia pueda responder. La causa mafia de los medicamentos fue una denuncia de Graciela Ocaña hace muchos años. La causa asociación ilícita en Independiente. La causa lavado de dinero en Independiente. Causas federales además, ¿no? Causa lavado de dinero en la compra de propiedades, esa está en Córdoba. La causa OCA. Causa compra de terrenos en La Falda. Bueno, hay un montón de causas, ninguna con resolución definitiva. Tal vez, viste, como la justicia también a veces huele la política, como dice Feynman, ¿no? Escucha los vientos del momento. Tal vez en una de esas también tengamos alguna respuesta por ese lado, ¿no? Me Vos parece. sabés, Hugo, que le voy a sumar aquí a Bebo Granados. Bebo, ¿cómo estás? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Igual, históricamente, Sí. siempre hubo dos CGT. Históricamente, tanto gobiernos democráticos como dictaduras. Siempre estaba Ongaro combatiendo y estaba del otro lado Bandor. Siempre había estaba de un lado Rucci y del otro lado Siempre estaba Boca Tocco. River, decís. No, lo que pasa es que unos van a negociar y entran en los salones a negociar Está y bien los otros eso. están en la calle. Porque ese es el juego que hacen.
después se unen cuando ven que el otro está muy débil. Lo que Pero si sucede no, es que cada uno hace su en la papel. gestión anterior no hubo sindicalismo en la calle, o casi nada. ¿Cuándo? En la gestión anterior, durante el No, gobierno de cuando todos. está el peronismo ellos tratan de abrirse, nunca lo van a hacer porque no tiene sentido. En esos 4 años de Alberto, evidentemente ellos conseguían todo lo que querían. Sí, aparte hablando de ese contexto, ¿no? De cuando uno ve estas idas y vueltas, Hugo, vos decías la parte judicial que está ahí latente. Y sí, porque a mí me parece que todos los jueces, incluso, perdón, la autorreferencia tal vez sirva como para decir que ninguno respondió a las demandas, me parece, de la propia causa. Viste que los jueces no tienen tiempo muchas veces cuando se tratan de causas federales. Bueno, y no, tenemos un trámite, tenemos el otro, y siempre de algún modo van zafando, como si un sector sindical o del poder político tuviese, digamos, una justicia paralela. Y en este caso no hay respuestas para las causas de los Moyano, que son muchas. Recordemos que su mujer, digo la de Hugo Moyano, tenía al menos un par de empresas. Recuerdo a Conra y Dixey, que además fueron las que estuvieron también en el Club Independiente, aportando mucho en la refacción del estadio. Bueno, muchos elementos que están allí diseminados a nivel judicial, que en una de esas pueden tener alguna respuesta cuando ha cambiado la ola, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Porque yo también, si me permitís, le preguntaría a Bebo Granados si de algún modo él ve, que tiene tanta experiencia en esto, un sindicalismo debilitado como el que vemos la mayoría de los que seguimos estos temas. No, ellos estratégicamente siempre saben cuando vos estás muy débil o cuando vos estás fuerte. Evidentemente el gobierno empezó muy débil, los momentos más difíciles fueron marzo, abril y mayo, ahí hubo un paro, 1 o 2 paros al principio de año, si mal no recuerdo, y ahora consideran que es el momento más fuerte del gobierno. Se sienten, desde el punto de vista económico, consiguieron superar muchos problemas, entre otros una presión para devaluar entre los meses mayo y junio, que eran muy fuertes, con varios economistas pidiéndolo y diciendo en todos los comentarios que el Fondo Monetario pedía devaluar en la República Argentina. Cuando vieron que el otro está fuerte, se ponen a negociar. Lo único que quieren negociar es, che, la cuota esa extra, no me la saques. Ah, no, y además, no, podés ser la reelección, ¿no? Reelección indefinida, tampoco me la saqué. Tampoco va por ahí. Claro, ese ha sido tal vez el proyecto que más nerviosismo, más negociación le generó a algunos de los dirigentes de la CGT, que fue el de democracia sindical. Se negociaron quitar cláusulas de la ley bases, se negociaron no intervenir en este momento con determinadas cosas más sensibles, como por ejemplo las reelecciones indefinidas en los sindicatos. Y sumo algo a esta idea de los dialoguistas y los no dialoguistas o los recalcitrantes. También están apareciendo algunos sindicatos que el gobierno considera casi aliados. Es decir, por ejemplo, UPCN, que es el sindicato más fuerte de los estatales. Nada se le escuchó decir respecto de los despidos, respecto de prácticamente nada. Por otro lado, tenés a ATE un poco más recalcitrante, pero tampoco han hecho grandes paros ni nada por el estilo. Bueno, en el conflicto aerocomercial también han tenido aliados dentro de los sindicatos de ese mundo. Lo que pasa es que cuando estás echando cerca de 42.000 contratados en el Estado, evidentemente se nota que está fuerte y es mucho más difícil hacer un acto, un paro con los trabajadores del Estado cuando estás limpiando justamente muchos kioscos que hay dentro del Estado. En ese caso es muy interesante también analizar la postura de los ferroviarios a cargo de Jorge Sciascia. Ante el frente abierto de ajuste en el Estado y privatización, la actitud que tomó uno de los líderes de los gremios ferroviarios fue la de empezar a dialogar, a negociar con el gobierno para, por un lado, en caso de que haya una venta o una concesión del sistema ferroviario a privados, que la masa de trabajadores continúe en el staff. O, plan B, en caso que el ajuste siga profundizándose, entonces que sea atenuado. Es decir, hace una gestión de daños. Es muy bueno lo de los ferroviarios porque siempre han sido sindicatos fuertes. De hecho, la Fraternidad es uno de los más antiguos de la Argentina y de los más combativos. Y la Unión Ferroviaria, el Pollo Obrero también. Fíjate que no aparecen esas voces. A eso me refería. Pareciera que hay una crisis también de representatividad en el mundo sindical como en la dirigencia política, ¿no, José? Me parece que en un punto... Para muestra vale un botón, yo voy a contar lo que me pasó en mi club con esto, ¿no? Y creo que es representativo, que es chiquito, pero en grande. Independiente vive una crisis institucional enorme. O sea, Racing no sos. No. Yo le deseo día para preguntar. Mañana toda la suerte para vas a estar nervioso mañana, Damián. Pero lo que yo digo es, vos imagínate, Independiente vivió una crisis institucional enorme, durante 1 año y medio no se llamó a elecciones. Y el poder que ejercía Pablo Moyano lo ejercía institucionalmente desde el club, pero la calle era la tribuna. Cuando perdió la tribuna, efectivamente perdió el poder. Ahora está dándose lo mismo en macro. ¿Por qué? Pierde la calle
y pierde el poder. ¿Por qué pierde Porque no lo están acompañando justamente para hacer un paro. Es la misma metodología que yo viví en mi club, llevado a la macro a nivel nacional, ¿no? Cami, tu título. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner reclamó sus 2 jubilaciones de privilegio, las 2, la de su ex marido, el expresidente de la Nación Néstor Kirchner, y la suya. Y lo interesante, en ese escrito que presentó primero en ANSES, instancia administrativa, después seguramente va a terminar en instancia judicial, presentó justamente su liquidación de haberes. La cantidad de conceptos lleva a que efectivamente sean unos 24 millones en bruto los que se le liquidaban a la ex presidenta y vicepresidente Cristina Kirchner, unos 16 millones en neto. Eso es lo que muestra ella misma en esta presentación que hizo frente a ANSES para reclamar. Básicamente el argumento es que es como hicieron contra ella operaciones judiciales y operaciones mediátricas, esta es la peor de las operaciones, que es una embestida patrimonial. ¿No crees que, aparte de todo lo que decís, que me parece perfecto, ¿no cree que es un error político estar luchando para conseguir una jubilación de otra vez de 35 millones de pesos mensuales, teniendo en cuenta la situación general, la que se encuentra ella? Yo te digo, para mí es un tiro en el pie desde el punto de vista político. Ahora, ¿cuál es la alternativa? ¿Cómo podría sostener patrimonialmente su blanco? Esa es una pregunta válida de hacer. Claro, porque las 27 propiedades se las... Más allá de las condenas, ¿no? Digo, hoy en día, ¿cómo hace para cerrar sus gastos? Porque no tiene otro ingreso en blanco que su jubilación. Pero 35 millones por mes. Piensen ustedes, recibir 35 millones por mes. ¿Cuánto necesitas? ¿En serio? Pero igual, tiene también, perdón, tiene también el plus de zona austral. Eso que en su momento había dicho Mariano Loceros, también quedó reflejado en esa liquidación que está el plus de zona austral. Probablemente fue jugada por tener 400 pares de media Moldaski. O sea, están en algún lado, ¿no? Y bueno, media, así que el que fue al teatro entendió el guiño de... veamos qué fue lo que dijo Mar Maturano respecto de la conflictividad. Después vamos a seguir hablando de esto, de la jubilación de privilegio, pero antes veamos qué es lo que está pasando con esta fractura sindical que es la noticia del día. Mirá. Tenemos que ser inteligentes en la pelea, porque esa mesa nacional del transporte que creó la fraternidad, porque fue idea de la fraternidad, juntar esas 6, 7 cabezas y hacer un paro del 30 de octubre, también se va a desarmar. Mucho para analizar de esto. Bebo, arranquemos por, vos decías, siempre tuvimos el Boca River en esto. Sí. Hoy esta formalización de Pablo Moyano y también lo sumo a Hugo con esto, la formalización de esta ruptura, pero es una familia eso. ¿Qué se rompe? Es una familia, pero perdóname que voy a utilizar una expresión que no es para este lugar, que la utilizó Hugo Moyano para referirse a Pablo. Dijo, lo único que quiere hacer es quilombo. O sea, no ve una estrategia sindical o política. No ve que se pueda conseguir algo con este paro. Ve la oportunidad. Es la oportunidad. Claro. Ve la oportunidad. Y Hugo, que tiene mucha experiencia, sabe que esto no es el momento para enfrentar a nadie. A ver, desde tiempos inmemoriales, vos vas a enfrentar a alguien cuando el otro está débil. ¿A quién se le ocurre enfrentar a alguien cuando el otro está más fuerte? No tiene ningún sentido. O sea, es pragmatismo político lo que pasó. A ver, Pablo está, de alguna forma, él está dispuesto a seguir la estrategia de Cristina. Eso es lo que me parece a mí de Pablo. Porque Pablo tiene más comunicación con Cristina que el resto. Entonces, Bebo, acá podemos ver algo interesante, porque por un lado, si Pablo Moyano siguiera la lectura de la actualidad que hace Cristina Fernández de Kirchner, entonces esta es distinta a la lectura de la coyuntura que hace la dirigencia sindical o la CGT. Claro. Porque la misma CGT fue la que dejó trascender las gestiones del padre de Pablo, Hugo Moyano, para que los humos combativos, esa intención de ir a un nuevo paro en diciembre, sea dejada de lado. Hugo, vos lo investigaste y mucho, ¿no? A todo lo que es el clan, concretamente el clan sindical, así lo han bautizado. Recuerdo muchas investigaciones tuyas al respecto. ¿Qué crees que es lo que viene, conociendo los lazos de cada uno? Mira, yo tengo expectativa con respecto a la justicia. A mí me parece que ahí hay una clave para el sistema en general. Viste que ahora se habla de democracias de audiencia, de una narrativa que tiene el gobierno, acompañado por datos económicos, vos que lo seguís paso a paso, que diluyen cualquier oposición. Y me parece que la CGT y el moyanismo mismo está dividido porque tienen dos visiones. Pablo Moyano evidentemente no tuvo respuesta con la acción que él quería para diciembre llevar adelante. Eso le genera divisiones internas, pero para mí es clave el rol de la justicia en esto. Veremos si hay novedades, pero por lo pronto
hay un sindicalismo un tanto vetusto que va perdiendo cada vez más representatividad, que pierde poder, y eso me parece que es parte de lo que pasa en esta sociedad bastante inquieta, ¿no? Lo sumamos a Fernando Soto. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias, José. Estamos hablando del tema del día, que fue la fractura de la CGT, la carta de Pablo Moyano, las idas y vueltas. ¿Cómo analizás esto desde el poder? Mira, evidentemente no están viendo, como lo dice Bebo, Gracias. no están analizando la realidad política, no la están entendiendo. Gente que tiene mucha actividad política. La frase no la ven, decide. No la ve porque esto, lo que es natural, y tiene que ser natural, desacomoda lo que no existe. Entonces, cuando ves una persona como el presidente de la Nación, Milei, que ordena la economía, una ministra que pone orden, pone ley, pone orden, el que se sale del plato como el ministro Petri lo echa, se hace cumplir la ley, el protocolo antipiquetes. Cuando ves que no hay plafón político porque de abajo no lo tienen, porque la gente no le da el apoyo político, por eso no están en la calle, porque no los pueden presionar más, no los pueden llevar por la fuerza. Entonces, cuando no se dan cuenta de eso, quieren defender el poder, millones de pesos, porque son todos millonarios, y cuando van a hacer estas cosas, se dan contra la pared, porque entre ellos mismos no pueden sostenerse. Esto es lo que no ven. Yo lo que veo es que están de una realidad tan cruda que están cayendo de a poco en la realidad. La realidad se impone, pero no las frases, ¿eh? Miren lo que decía Pablo Moyano respecto de Milei. Dice que se mata de risa, no lo dice de una manera tan coloquial, sino de otra forma. Veamos cómo lo decía. A ver. Cuando ves, por ejemplo, los sindicatos que están... Se podría discutir en una lista de unidad, con todos adentro. Y bueno, eso era mostrarle la fortaleza al gobierno. Y se nos caga de risa, Milei. Se ríe Milei, pero fue más allá. Mirá, Hugo, lo que dice respecto de que el gobierno no tiene una continuidad porque se está volteando solo. Así se refiere Pablo Moyano, que tiene todo el tiempo frases grandilocuentes, frases que tienen que ver con la gobernabilidad o de esta manera. Se ha decretado que el 30 de octubre, bueno, el paro general de todas las organizaciones de transporte y la continuidad de un plan de lucha que se va a iniciar precisamente a partir de ese día. Hablando de continuidad, ¿está asegurada tu continuidad en el Consejo Directivo de la CGT? No sé, creo que vamos a laburar acá el 30 de octubre para que sea un paro contundente y después veremos qué medidas tomamos, si la continuidad o no. Dialogar con el gobierno no sirve para nada, hay que confrontar y la verdad que no entiendo ir a hablar con funcionarios donde le cagaron 10.000 pesos a los jubilados hace 15 días, los cagaron a palo, le quieren sacar el presupuesto universitario, la inflación, bueno, hay un montón de cosas que se tienen que discutir dentro de la Secretaría y lamentablemente no está pasando. Contexto, ¿no? Esto fue anterior, fue parte de ese contexto donde al principio iban de frente, lo mismo pasó con gobernadores, ¿se acuerdan de Nacho Torres al principio? Con los fondos. ¿Qué fue, 30 de octubre de 2023 esto? Exactamente. No. Estaba hablando, 2024, no, 2023 no fue, ¿no? Claro, no. No, en 2023 no estaba ahí. No, está bien. Estaba guardado. ¿Por qué lo decís? No, digo, porque la situación también estaba en 2023 igual, 2022, 2021. La realidad es que el deterioro del salario argentino viene del año 2017. 2017, Te sumo 3 gobiernos, 4 gobiernos. Claro. A mí me sorprende siempre el número de los paros que le hizo Baradel a María Eugenia Vidal y los que hizo la provincia de Buenos Aires a Kicillof. La diferencia es abismal. Los problemas inclusive son los mismos, ¿no? Pero fue útil, Fue útil. El gobierno de Macri fue útil porque dejó algo en el camino sin terminar. Fue a media... A ver, el kilometraje que hizo quedó en la mitad. No se pudo hacer nada con los movimientos sociales. Carolina Stanley siguió repartiendo dinero. Pero de cualquier manera dejó planteado que ya el gradualismo, de la forma que se planteó aquella vez, ya no servía para nada. Y yo creo que sirvió para que este gobierno hiciera todo lo contrario y avanzara a 200 kilómetros por hora. Y además, vinculado a las investigaciones judiciales en relación a jefes sindicales, recuerdo que durante la gestión de Mauricio Macri, uno de los grandes sindicalistas que pisó la cárcel fue el Pata Medina, de la Boca en La Plata, por ejemplo. Y en esta gestión, en la gestión libertaria, ya avanzan investigaciones judiciales para los líderes de UATRE, el sindicato de los trabajadores rurales. De hecho, hace 3 semanas... Hace mucho, Momo Venegas,
digamos, ya no está en frente del sindicato, ni, digamos... el de aeronavegantes también. Era referencia para Macri, ¿te acordás? Que Además, era, además es importante saber que hubo 4 años de Alberto Fernández antes de llegar a esto. Eso fue más importante. Para poder hacer este cambio necesitamos un Alberto Fernández también. Y perdón, y creo que también lo que es diferente es la decisión política. Hay una decisión política antes que no había. Exacto. Una decisión política de cortar con todo. ¿Y sabe por qué es? Terminar con todo. ¿Sabe por qué es? ¿Por qué? Porque el presidente es economista y no es abogado. Sí, es verdad, es una enorme diferencia. Pero es otra época. Esa es una diferencia abismal. Sí, sí, pero la decisión política es cortar con lo que no se cortaba nunca. Pero tenés que estar convencido. Y para estar convencido de tener el déficit cero, tenés que ser economista. Porque si no, el abogado te dice, no, empezá a aflojar. Si no toca la política. No, yo lo que decía, que me parece que también hay un acoplamiento social y cultural muy importante. Vos no podés tomar decisiones si no te acompaña la sociedad. Eso me parece que es fundamental. O sea, hoy ves un corte y ya la gente le tiene bronca. Hay una adversión al corte de calle, a las movilizaciones, al piquete. Hay un cambio cultural importante. ¿Y sabés la sorpresa? ¿Cómo se podía cortar entonces? Se podía terminar con los piquetes en la avenida. Bueno, eso estaba instalado. ¿Cómo? Era un milagro, ¿cómo? Es un milagro, te dicen. No puede ser. Hacía falta era tan fácil terminar con esto. El último paro no tuvo respuesta de la gente. La convocatoria, las marchas mismas se van diluyendo. Lo dijo el presidente Milei con datos. Cada una de las luchas del otro lado congrega cada vez menos gente, no encuentra representatividad. Ellos lo saben, se dan cuenta que no pueden perder lo poquito que les queda, que es aferrarse, no sé, a los afiliados, que los tenían, pero que cada vez tienen menos. Mira, Hugo, antes de liberarte, te quiero mostrar la crisis del sindicalismo que la tiene aquí Nacho, con las distintas vertientes, ¿no? De quién es quién, mirá. Claro, ahí está, ahí tenemos los dos grupos grandes que mencionábamos, los combativos y los que están abiertos al diálogo, por los que el gobierno señala que tiene buen feedback, es decir, que hay puentes establecidos. Está Héctor Daer, él es el secretario general, uno de los miembros del ex triunvirato de la CGT, ahora que se fue Pablo Moyano, deja de ser un triunvirato. Está Jorge Sola, que es el secretario de comunicación de la CGT. Y atención con este nombre, Gerardo Martínez, el de la UOCRA, el de la construcción. Acá hay un punto recontra llamativo, porque si hay una actividad económica que fue golpeada durante años, es la construcción. Aún así, el jefe sindical del sector es una de las personas que más interlocución tiene con el gobierno. Nacho, te abro un asterisco con lo de Gerardo Martínez. Es para los empresarios hace mucho tiempo el que la vio, pero me refiero a el tema de cómo tiene que ser un sindicato para que haya más empleo, para gestar más empleo. La reforma de UOCRA, si uno va a la historia de la campaña, de la última campaña, era el modelo UOCRA el que el presidente Milei dijo que quería implementar. De ahí que está ese diálogo. El fondo de desempleo que siempre citan a UOCRA. Y del otro lado de los combativos hablan del grupo de los Pablo. Así lo apodan en el gobierno, en las filas de la jefatura de gabinete, porque está Pablo Moyano, ya mencionado, y Pablo Viró, el jefe otro de que perdió el lugar también, ¿no? De esa manera hablan de los Pablos. Y hay también algunas otras personas que se suman a este equipo de los combativos. Por ejemplo, el líder de ATE, Rodolfo Aguiar, el de los trabajadores del Estado, porque recordemos que uno de los frentes abiertos del gobierno que impactan de lleno en el sindicalismo es el ajuste en el Estado y las privatizaciones. Bueno, entonces ahí está ATE. Y otro más que lo podemos agregar casi como una postdata, pero no debe pasar desapercibido, que es el sindicato SMATA, Piñanelli y Manrique, donde Cristina Fernández de Kirchner juega prácticamente local, y el 12 de noviembre, refrescamos la memoria, dio una charla desde el sindicato SMATA. Sí, que venía jugando allí. Hugo, muchísimas gracias como siempre. Un gusto, placer estar aquí. Te vemos mañana. Sí, con gusto, claro que sí. Mañana aquí en la pantalla de La Nación Más, y el domingo también en la previa de la cornisa. En especial domingo. Gracias. Vamos con el resumen de la semana, que tenemos mucha información, estamos cargados para analizarte todo lo que está pasando con el sindicalismo. La vamos a sumar en minutos a Lilia Lemoine, también con lo que pasó con Victoria Villarruel a partir de la entrevista que le hizo Esteban Trebuch en la pantalla de La Nación Más al presidente de la Nación. Pero antes, este es el resumen de la semana. Lo detuvieron en Concordia, Sergio Uribarri, para que cumpla la condena a 8 años de prisión por un caso de corrupción. Desviaba fondos públicos para su uso propio. Fondos del Estado entrerriano para solventar una campaña electoral. Nunca aceptó la condena. Hay una fiscal destituida de por medio, con una suspensión en el medio del juicio. Es un día que implica mucho para la ciudadanía en Entre Ríos. Los hechos de corrupción de Uribarri, había una sensación muy generalizada de que no iban a tener castigo. Lo que está
está pasando en el G20. Estamos viendo la foto de familia. Javier Milei estuvo bien cerca de Emmanuel Macron. Frío saludo con el presidente Lula da Silva. Las sonrisas de Lula con los distintos mandatarios. Y ahí en el medio Javier Milei, total seriedad. De Donald Trump a Xi Jinping. Javier Milei, que había criticado en campaña la posibilidad de tener vínculo con China. Yo no haría negocios con China. No hago transacciones con comunistas. En un giro pragmático, se reúne entendiendo la importancia del vínculo con China. Giorgia Meloni va a tener la bilateral en Casa Rosada. En primer lugar, quiero agradecer al presidente Milei por esta recepción tan cálida. Ficha limpia. ¿Qué pasó? Después se preguntan por qué el Congreso tiene mala imagen. Tienen que mirar alrededor, vean ese recinto semivacío y ahí tienen la respuesta. Hay un conjunto de bloques que les parece que está bien encubrir a los corruptos. No se juntó el quórum por un pelito así. Convocamos a esta sesión, no se consiguió. La semana que viene lo vamos a volver a intentar. Se cumple un año del triunfo de Javier Milei en segunda vuelta. Acaba de tuitear el propio presidente, gracias a todos por acompañarnos en la reconstrucción de nuestro país. Pero mira esta foto, es la foto que elige el presidente. Para mí es la foto del poder. Exactamente. Hoy en la República Argentina. Victoria Villarroel, ¿forma parte de la diaria en la toma de decisiones del gobierno o no? ¿O no? No, ella no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. Ella no participa de ninguna decisión del gobierno. No, en su visión, muchas de las cosas que nosotros hacemos, digo, están mucho más cerca del círculo rojo y de lo que ella llama la alta política, que nosotros llamamos la casta. ¿Cómo le vamos a pedir la renuncia? ¿Vos estás loco? No sé, te lo pregunto. Obviamente que no. En la reunión de CGT también se va a plantear la necesidad de llevar adelante o una gran movilización a Plaza de Mayo o un paro general para diciembre. Pablo Moyano pegó un portazo, se fue a la CGT y tomó la decisión de renunciar a mi cargo al no coincidir con las decisiones tomadas por la llamada mesa chica. Afuera, Moyano. Todos hacen un poco de marketing. Cuando sale Mesa Chica, que es nuestro programa, todos hablan de Mesa Chica. Esta es la mesa más grande, la mesa más grande del mundo, es extra large. Sí. Son 6 meses, 6 meses. Sí, la mesa de viernes. Salen todos, Mesa Chica, ¿viste? Lo pedimos para calentar un poco la pantalla. Usted sabe de qué se trata. Pablo Viró no tiene eufemismos al momento de hablar y de referirse al presidente. Ahora sí, ahora está calmado, cambió la situación, pero esto decía el sindicalista que representa a uno de los gremios de Aerolíneas Argentinas. Mira. Si se quiere cargar aerolíneas nos va a tener que matar. Y cuando digo matar, literalmente, va a tener que cargar muertos. Que me anote primero. Si nos quiere meter en cana y abolir el delito de huelga, detenernos, perseguirnos, gobernar por decreto, será Fujimori, la historia de jugar termina en cana. Ahora, si hay mesas de diálogos y quieren discutir, tenemos argumentos para discutir, porque los trabajadores ya mostramos que una compañía pública puede generar riqueza. No hay agua, Bebo, en la pileta para este tipo de declaraciones. No, lo que pasa es que se quedaron un poco en los meses anteriores. Es como que se fue diluyendo en la medida en que vos en la República Argentina bajás la inflación, en algunas paritarias superan un poco la inflación mes a mes. Cuando vos notás que el riego país bajó, que el sector empresario ya entendió, y especialmente el sector agropecuario, entendió hace 3 meses que estos muchachos no van a devaluar, caiga quien caiga y pese a quien pese, y empezaron a liquidar la soja que tenían en los hilos, empezaron a entrar dólares en el Banco Central, y vos dijiste, este gobierno se está firmando en estos últimos 3 meses, automáticamente vos decís, che, este no es el momento de enfrentar a nadie. Esperemos a ver qué pasa. Si vas a atacar a alguien, vas a tocar en el momento que esté débil, te lo dije en el principio, y esto no lo vieron ahora. La CGT, que tiene mucha experiencia, se dio cuenta que era el momento de negociar, no de confrontar. Algunos, descolgados, como lo que acabamos de escuchar, viste, se quedaron en algunas declaraciones extemporáneas, gritos, para tener presencia. Pero no tiene que ver también con el interlocutor, digo, cuando antes se sentaba un delegado como Viró con el otro interlocutor y le decían, no quiero conflictividad, no quiero que frene, y acá tenés del otro lado alguien que te dice, hace todo y te cierro la empresa. Hace huelga que la gente te va a insultar a vos, dale, hacela. Anda, salime a la calle, dale, salí, anda a cortar, anda. Ese es un cambio de paradigma. Sí, totalmente, no le importa nada. Damián, volvieron las cuotas, ahora con la Pax aérea, como le